Durante el siglo XIX, el mundo estaba cambiando rápido. Las potencias europeas estaban expandiendo sus imperios y ocupando territorios en África, Asia y Oceanía. En el sudeste asiático, casi todo el mapa terminó bajo control colonial. Birmania pasó a manos británicas. Vietnam, Laos y Camboya quedaron bajo dominio francés. Malasia fue controlada por el Reino Unido. Pero en medio de ese proceso hubo una excepción clara, el reino de Siam, el país que hoy conocemos como Tailandia. No fue colonizado formalmente por ninguna potencia europea. Y cuando uno ve el mapa de la época, la pregunta parece sola. ¿Cómo logró mantenerse independiente cuando todos sus vecinos no pudieron? Para entenderlo, hay que mirar cómo funcionaba Siam incluso antes de que llegaran los europeos con ejércitos y tratados. Siam no era un estado débil ni improvisado. Durante siglos había funcionado con un sistema político conocido como sistema de mandalas. Esto significa que el poder no se organizaba con fronteras rígidas como las actuales, sino por zonas de influencia. El rey tenía un control muy fuerte en el centro del reino y una influencia más flexible en las regiones periféricas. Esto es muy importante porque más adelante permitió que Siam negociara territorios sin que eso implicara desaparecer como país. Perder una región no significaba perder el estado completo, como si ocurría en los sistemas europeos de fronteras fijas. Además, Siam tenía una fuerte cohesión interna. El budismo Theravada no solo cumplía una función religiosa, sino también social y política. Ayudaba a mantener jerarquías claras, normas compartidas y cierta estabilidad interna. En un contexto donde muchas colonias sufrían conflictos internos que facilitaban la intervención extranjera, esto fue una ventaja clave. Cuando en el siglo XIX las potencias europeas empezaron a avanzar con fuerza en Asia, Siam ya estaba atento a lo que ocurría alrededor. No fue tomado por sorpresa. Las élites del reino observaban lo que había pasado en India, en China y en los territorios vecinos. Sabían que enfrentarse militarmente a imperios industrializados no era una opción real para ellos. En 1851 sube al trono el rey Mongkut, conocido como Rama IV. Acá aparece uno de los puntos más importantes de toda esta historia. Antes de ser rey, Mongkut pasó casi 30 años como monje budista. Durante este tiempo aprendió idiomas europeos, estudió astronomía, matemáticas y ciencias occidentales y mantuvo contacto constante con misioneros y diplomáticos extranjeros. Eso le permitió entender algo clave. Muchas colonizaciones no comenzaban con soldados, sino con acuerdos comerciales desiguales. Países que aceptaban ciertas condiciones económicas terminaban perdiendo su soberanía poco a poco. Siam decidió anticiparse. En lugar de resistirse o esperar una invasión, eligió negociar desde una posición activa. En 1855 firmó el Tratado Bawring con el Reino Unido. Este tratado reducía aranceles, abría el comercio y otorgaba privilegios legales a ciudadanos británicos dentro de Siam. Fue una concesión importante, sin duda, pero también esto evitó una invasión directa. Siam aceptó perder parte del control económico para conservar el control político. Ese mismo modelo se aplicó con otras potencias, como Francia y Estados Unidos. Siam firmó tratados similares, permitió presencia extranjera limitada y aceptó reformas legales que tranquilizaban a Europa. Todo esto tenía un objetivo claro: mostrarse como un Estado moderno, negociable y capaz de gobernarse. Cuando Rama IV murió en 1868, su hijo, llamado Chulalongkorn Rama V, continuó y profundizó esta estrategia. Rama V es una figura central para entender por qué Siam logró mantenerse independiente. Durante su reinado, Siam impulsó reformas muy concretas, reorganizó la administración pública, creó ministerios, fortaleció la burocracia y reformó el sistema legal. Estos cambios no eran solo internos, eran señales hacia el exterior. Un país con tribunales, leyes escritas y funcionarios formados era más difícil de justificar como atrasado, uno de los argumentos habituales para colonizar. Durante este periodo también se abolió gradualmente la esclavitud, una institución que todavía existía en Siam y que podía servir como excusa moral para una intervención extranjera. Siam también invirtió en infraestructura.
Se construyeron ferrocarriles, se instaló el telégrafo y se mejoraron las comunicaciones internas. Esto ayudaba a unificar el territorio y a reforzar el control del Estado, algo fundamental para evitar fragmentaciones internas que facilitaran una colonización. Otro punto clave fue el uso de asesores extranjeros. Siam contrató ingenieros, médicos, educadores y diplomáticos europeos, pero hay una diferencia fundamental con una colonia. Ninguno tenía poder político real. Todos trabajaban bajo control del gobierno siamés. No dirigían el país ni tomaban decisiones estratégicas. En el plano internacional, Siam aprovechó la rivalidad entre Francia y el Reino Unido. Para ambas potencias, Siam funcionaba como un territorio intermedio. Era preferible que existiera un reino independiente entre sus colonias antes que arriesgar un conflicto directo entre imperios. Esto no evitó tensiones. En 1893, Francia presionó militarmente a Siam y el reino terminó cediendo territorios al este del río Mekong, regiones que hoy forman parte de Laos y Camboya. Más adelante, Siam también perdió territorios en la península malaya frente al Reino Unido. Estas pérdidas no fueron menores. Siam sacrificó partes de su territorio para conservar el núcleo del país. Fue una decisión estratégica, redefinir fronteras para mantener la soberanía. A comienzos del siglo XX, Siam ya había atravesado el periodo más intenso del colonialismo. En 1932 dejó de ser una monarquía absoluta y pasó a tener un sistema constitucional. En 1939 adoptó oficialmente el nombre de Tailandia. Decir que Siam nunca fue colonizado no significa que haya estado aislado ni libre de influencia extranjera. Fue profundamente influenciado por Occidente en su economía, su educación, su derecho y su diplomacia. La diferencia es que estos cambios fueron dirigidos desde adentro y no impuestos por una administración colonial extranjera. Por eso, cuando se dice que Tailandia es el único país del sudeste asiático que nunca fue colonizado, se habla de un proceso largo, lleno de negociaciones, concesiones y decisiones estratégicas. No fue casualidad ni suerte. Siam no lo ganó todo, perdió territorios y aceptó condiciones difíciles, pero conservó también algo fundamental, el control de su propio estado. Y esta es la razón por la que en medio de un continente marcado por el colonialismo, Siam siguió siendo Siam. Esto fue Sabes que no sabes, y todo lo que te conté hoy está verificado.